Jesús le dio una misión. Pero la historia decidió no cumplirla. Y ese incumplimiento cambió todo. Después de la crucifixión, cuando el miedo gobierna y la esperanza parece extinguida, ocurre un momento decisivo. No en un templo. No ante multitudes. Ocurre en el silencio, frente a un sepulcro vacío. María Magdalena permanece. No porque no tenga miedo, sino porque no huye de él. Mientras otros se esconden, ella espera. Mientras otros dudan, ella observa. Y es entonces cuando la historia da un giro que rara vez se cuenta en toda su profundidad. Jesús se le aparece. La llama por su nombre y le encomienda una tarea. Ese encargo no es simbólico. No es poético. En el mundo antiguo, enviar a alguien con un mensaje era conferir autoridad. Y el mensaje que Jesús entrega a María Magdalena no es menor. Es el mensaje central, la resurrección. La confirmación de todo lo que había enseñado. Jesús no le dice, ve y consuélalos, le dice, ve y anuncia. Eso es un mandato. María Magdalena se convierte así en la primera mensajera del acontecimiento más importante del cristianismo. En términos técnicos, eso la convierte en apóstol. No por título, sino por función. No por cargo, sino por misión. Ella obedece. Va. Habla. Anuncia. Pero aquí comienza el silencio. Porque aunque María cumple el mandato, la estructura que se forma después no lo sostiene. Su voz no se multiplica. Su mensaje no se institucionaliza. Su autoridad no se reconoce. Es escuchada pero no continuada, y eso es clave. El mandato de Jesús hacia María Magdalena no fue negado abiertamente. Fue aceptado en el momento y luego dejado de lado. Como si hubiera sido válido solo para ese instante. Como si su misión tuviera fecha de caducidad. Pero los mandatos espirituales no funcionan así. Cuando un mensaje se limita, no es porque haya perdido fuerza. Es porque amenaza el orden que viene después. Con el paso del tiempo, el cristianismo comenzó a organizarse. A definirse. A estructurarse. Surgieron cargos, jerarquías, reglas claras. Y en ese nuevo esquema, no había espacio para una autoridad basada en experiencia directa. Mucho menos si provenía de una mujer. Así, el mandato de Jesús hacia María Magdalena quedó suspendido. No anulado, suspendido. Como una instrucción incómoda que nadie quiere recordar, lo que siguió fue una transformación narrativa. María Magdalena dejó de ser la enviada y pasó a ser la arrepentida. No porque eso fuera fiel a los textos originales, sino porque era funcional. Una mensajera tiene voz. Una arrepentida tiene pasado. Y el pasado se puede controlar. El mandato de Jesús implicaba algo radical, que el anuncio de la verdad no dependía del género, del cargo ni de la jerarquía. Implicaba que la autoridad espiritual podía nacer del reconocimiento interior, no de la estructura externa. Eso era demasiado disruptivo. Así que el mensaje sobrevivió, pero la mensajera fue desplazada. Durante siglos, se habló de la resurrección. Se predicó. Se institucionalizó. Pero casi nunca se enfatizó quién fue enviada a anunciarla primero. Y cuando se la mencionó, fue despojada de su autoridad original. No se negó el mandato. Se vació de contenido. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando un mandato divino entra en conflicto con una institución humana? La historia suele elegir a la institución. El mandato de Jesús hacia María Magdalena no desapareció porque fuera irrelevante. Desapareció porque recordaba algo peligroso, que la verdad no necesita intermediarios permanentes. Que la experiencia directa tiene valor. Que la fe no siempre se organiza, a veces se vive. María Magdalena encarnaba eso. Y por eso, su misión fue silenciada sin ser negada, pero los mandatos no mueren. Solo esperan. Esperan a ser recordados. Releídos. Reinterpretados. Tal vez el mandato no era solo para María. Tal vez era una semilla. Una invitación. Una grieta en la estructura. Una forma de decir, la verdad no pertenece a nadie. Y si avanzamos un poco más en esta línea de análisis, surge una pregunta aún más delicada. Si Jesús confió en María Magdalena como mensajera de la resurrección, si fue ella quien recibió el encargo de anunciar lo que había visto,
¿Por qué ese mandato no se desarrolló plenamente dentro de la estructura que vino después? ¿Por qué su voz no continuó amplificando con la misma fuerza que la de otros discípulos? En los relatos evangélicos, el momento en que María anuncia la resurrección no es secundario. Es fundacional. Ella no solo presencia el acontecimiento central del cristianismo, sino que recibe una instrucción clara: ir y comunicarlo. Ese acto la convierte, simbólicamente, en la primera proclamadora del mensaje pascual. Sin embargo, cuando la Iglesia comenzó a institucionalizarse y a definir roles formales, ese impulso inicial no se tradujo en una continuidad visible de liderazgo femenino al mismo nivel estructural. Es importante entender que las comunidades cristianas crecieron en un entorno cultural específico. Las normas sociales del mundo grecorromano influían profundamente en cómo se organizaban las comunidades. Aunque el mensaje original pudiera haber contenido elementos radicales de inclusión, la adaptación al contexto social pudo haber llevado a suavizar o limitar ciertos aspectos para garantizar estabilidad y aceptación. No necesariamente por mala intención, sino por supervivencia institucional. Entonces, cuando hablamos de un mandato pausado, tal vez no nos referimos a una cancelación explícita, sino a una transición donde el impulso inicial se fue diluyendo dentro de una estructura más rígida. El mensaje permaneció. El acontecimiento quedó registrado. Pero el potencial transformador del liderazgo femenino pudo haberse contenido dentro de márgenes más estrechos. Y esa contención, repetida durante siglos, terminó definiendo la memoria histórica de quien tenía voz pública y quien no. El mandato de Jesús hacia María Magdalena no fue cancelado por él. Fue interrumpido por la historia. Porque cumplirlo habría cambiado demasiado. Habría obligado a escuchar voces distintas. A aceptar otras formas de autoridad. Reconocer que la experiencia espiritual no siempre se alinea con el poder. Y quizá por eso, siglos después, seguimos preguntándonos qué pasó con ese mandato. Porque, en el fondo, todavía me incomoda. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final. Amigos, gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.